¿Por qué usamos LaTeX? Muchas veces en la comunidad científica ocupamos LaTeX porque es un lenguaje que nos permite insertar en forma fácil no solamente imágenes, tablas y otras cosas, sino que también fórmulas que estén escritas en alguna notación científica, ¿ya? Entonces voy a ir aquí al final del documento para empezar a agregar más texto para que no quede escondido entre medio y, por ejemplo, voy a decir que la área de un círculo se calcula como, bueno, y yo creo que todos nos sabemos la fórmula del área del círculo, pero es pi r cuadrado, por si no lo sabían, pero no creo que hayan pasado la PTU sin saber eso. Y la primera forma que tengo para insertar una fórmula dentro del texto es usando el signo peso, ¿ya? Y fíjense que al tiro me aparecen dos signos pesos al incluir uno, y todo lo que está dentro de los signos peso está en lo que se llama formato matemático, ¿ya? Y acá hay más comandos, por ejemplo, yo dije que ya la área del círculo se calcula como pi r cuadrado, entonces puedo, por ejemplo, decir que LaTeX muestra la letra pi, que se escribe con el símbolo. Recuerden que los comandos siempre empiezan con este símbolo, así que ahí ya le estoy diciendo a LaTeX, aquí viene un comando, ¿ya? Las letras griegas en realidad se escriben tal como son, o sea, por ejemplo, si quiero escribir alfa, tengo que escribir ese símbolo alfa en inglés, las letras están escritas en inglés, y en este caso entonces vamos a decir que es pi por r, ¿ya? Entonces ahí el r lo escribo así tal cual, porque es una variable, ¿ya? Y entonces pi r cuadrado, bueno, ¿y cómo hago el cuadrado? Bueno, tengo que usar el gorrito, que lo encuentran, creo que cerca del 6 o el 7, déjame mirar mi teclado. Ah, no, está al lado de la ñ, ¿ya? Entonces es un simbolito de un gorrito, y eso vamos a decir que está al cuadrado. Y ahí puse un 2, entonces lo que está después, justo después de ese símbolo, va a aparecer arriba en un superescripto, o sea, que está escrito más chiquitito, más arriba, ¿ya? Entonces, esa es una fórmula bastante simple, y como en realidad quiero que aparezca dentro del texto, uso entonces los signos pesos para poder escribir esta fórmula dentro del texto. eh, y ahora vamos a compilar. Y efectivamente, si ven acá abajo, se ve que hay pi r cuadrado. Voy a agrandar esto un poquitito para que se vea más grande el PDF. Entonces, fíjense que el área del círculo se calcula como pi r cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense que la letra pi la interpreta y dibuja el símbolo de pi. El R lo muestra como una variable, así que aparece como cursiva. Y como les dije, como inserté este simbolito de gorrito que está al lado de la ñ, todo lo que viene a continuación, o sea, directamente a continuación, lo va a interpretar como algo que tiene que poner arriba en el superescripto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si quiero escribir una fórmula un poco más grande, ¿ya? Porque a veces quiero escribir cosas ¿cómo se llama? Con fracciones, ¿ya? Entonces quiero hacer una cierta suma de fracciones. Entonces, ahí puedo hacer cosas, por ejemplo, como decir que, por ejemplo, vamos a empezar una ecuación, ¿ya? Y esto es igual que las figuras, puedo hacer begin, ¿ya? Y en este caso voy a decir equation, para indicarle a LaTeX que voy a escribir una ecuación, una fórmula, que va a estar numerada, y de la misma manera que le puse etiquetas a las, ¿cómo se llama? A las figuras, puedo ponerle etiquetas a las ecuaciones y referenciar a esas etiquetas dentro del texto. Y ahora vamos a decir, por ejemplo, que vamos a calcular, por ejemplo, la fracción. Entonces, fíjense que ahí me empieza a ofrecer un comando que se llama frac, de fracción, ¿ya? Y fracción tiene dos argumentos, el denominador y el numerador, ¿ya? Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, es un medio más un frac de, por ejemplo, un cuarto, más frac de, por ejemplo, un sexto. Estoy sumando simplemente todos los, ¿cómo se llama? Las fracciones que abajo tienen números pares. Y, por ejemplo, quiero decir que esto continúa, a lo mejor es una serie, entonces vamos a poner, por ejemplo, un comando que se llama dots, no, creo que es dots, para indicar que siguen puntitos después de esto. Y lo vamos a compilar. Y efectivamente, como les dije, aparece una fórmula
Cuando usan el ambiente de equation, siempre aparece la fórmula al centro del texto, por eso aparece acá al centro del texto y no dentro del texto, como aparecía con los signos peso, ¿ya? Y no solamente aparece fuera del texto, centrado, sino que en el margen derecho muestra el número de la ecuación y aquí, igual que las figuras, se van numerando en el orden que aparecen dentro del texto. O sea, si yo creo una segunda ecuación, por ejemplo, aquí vamos a begin, de nuevo, equation, y vamos a decir que, por ejemplo, c elevado a 2 va a ser igual a elevado a 2 más b elevado a 2, ya que todos reconocen también de su colegio, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí de nuevo, como A, B, C aparecen 5 comandos, son básicamente nomás LaTeX los interpreta como variables, y como usé el gorrito para indicar que esto va a estar elevado, ¿ya? Va a estar como superescrito, entonces está puesto ahí como las potencias en esta ecuación, ¿ya? Bueno, hay un montón de diferentes cosas que puedo hacer. Hay hartos símbolos, por ejemplo, si quieren usar, por ejemplo, insertar una sumatoria, una raíz, un vector. Hay un montón de diferentes comandos que pueden usar para eso. Y de hecho, si se fijan en las diapos que les subí, ¿cómo se llama? En material docente, ya les dejé, por ejemplo, una lista de algunas cosas, por ejemplo, acá ya está el fracción y el superíndice, pero también hay subíndice y eso usan el guión bajo, por ejemplo, si quieren decir x sub i, ¿ya? Si quieren, por ejemplo, poner la raíz cuadrada de alguna cosa, bueno, es el comando square root de todas esas cosas. Aquí coseno es simplemente el nombre de coseno de la función y por eso está en paréntesis el a, no es un comando todo esto junto. Este comando coseno solamente hace que la palabra coseno se vea como un nombre de función y después uno tiene que agregar los paréntesis si quiere poner alguna cosa. También pueden crear vectores, pueden poner líneas por encima, por debajo. El mayor igual, el menor igual tienen nombres especiales porque en realidad los mayor y menor se ocupan para ciertas cosas dentro de LaTeX. Y si quieren poner flechitas, todo eso existe también. En realidad, si están pegados y no saben cómo se llama un comando en matemática, entonces hay, por ejemplo, este sitio Detexify, ¿ya? Y por ejemplo, aquí tienen que dibujar un símbolo, por ejemplo, voy a dibujar algo como eso, que no parece mucho un alfa, pero ahí me dice, por ejemplo, una opción es alfa, ¿ya? O podría ser infinito y, por ejemplo, vamos a dibujar, tratar de dibujar aquí un beta, que es un poco mejor. Y ahí me dice que efectivamente es un beta y, por ejemplo, si yo quiero dibujar, no sé, un gamma, ahí está, por ejemplo, el gamma, ¿ya? Entonces tienen que fijarse que, por ejemplo, que tiene que aparecer en modo matemática, por ejemplo, si quiero dibujar un para todo, ahí hay un comando, por ejemplo, for all, que permite hacer eso, ¿ya? Así que, por ejemplo, si quieren conjunto vacío, que sería algo como eso, van a ver que también tienen hartas opciones, pero, por ejemplo, si están hablando de conjunto vacío, mejor usar el comando que hable de conjunto vacío, ¿ya? Si quieren hablar de pertenencia, de hecho, de un conjunto, hay muchas cosas que pueden hacer, por ejemplo, este in, por ejemplo, si yo digo que aquí, como los típicos enunciados, sea, por ejemplo, X dentro del conjunto X mayúscula, y esas son típicas cosas que uno ve en LaTeX, que uno puede definir conjuntos, una variable dentro de un cierto conjunto. Y fíjense que entonces es bastante simple definir fórmulas matemáticas, por ejemplo, tal que... Y fíjense que estoy cambiando entre los signo pesos, donde estoy poniendo las expresiones que están en matemático, y lo que no está en signo peso, que son las expresiones que son las que me permiten conectar el texto y las fórmulas que estoy escribiendo. Entonces, tal que, por ejemplo, X sea menor o igual a una cierta constante K, donde, por ejemplo, K está dentro de, no sé, los naturales. Aquí vamos a usar, por ejemplo, Mathcal, un font especial para mostrar los naturales.
Entonces, fíjense que ahí aparece que sea X que pertenezca a ese conjunto X, tal que X tiene que ser menor o igual a una cierta constante K, donde K pertenece a los naturales. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir escribiendo sus expresiones y sus fórmulas en este lenguaje, y por eso en realidad a nosotros nos gusta esto dentro del contexto científico, porque realmente permite escribir las funciones en forma intuitiva y también ir combinándolas con textos sin tener que hacer nada especial ni definir nuevos ambientes, sino que simplemente pasa a ser parte del texto, ¿ya? Y entonces sale mucho más rápido escribir este tipo de cosas, actualizarlo. Y yo creo que cualquier enunciado que ustedes vean en sus apuntes de matemática, cualquier enunciado, por ejemplo, de tareas o de controles, lo escribieron usando este lenguaje. Así que en realidad es un lenguaje sumamente flexible, pueden escribir fórmulas, también hemos visto cómo podemos incluir imágenes, también podemos incluir tablas, referencias, citas, otras cosas más.